Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículo 16. Vamos a leer todos a una sola voz la palabra del Señor. Dice su palabra. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Léalo todos a una sola voz. Y les dijo: amén, puede tomar asiento. Y quiero en esta mañana tan especial, quiero también agradecer a nuestro líder de Misión Fe, mi hermano John Jairo Paredes, porque Dios le puso en su corazón que tendría que ser yo quien me deje usar por Dios en esta mañana. Gracias, mi hermano, por tenerme en cuenta. Y bueno, mi hermano me daba un tema y voy a regirme a ese tema, y sé que es la voluntad de Dios que hablemos en la mañana acerca de esto. Quiero que digamos todos: comprometidos a cumplir la gran comisión. Quiero expresar la palabra del Señor bajo este tema: cumplir la gran comisión. Somos la iglesia de Cristo. ¿Cuántos saben que somos el cuerpo de Cristo? Amén. Somos el cuerpo de Cristo y Jesucristo es nuestra cabeza. Muchas veces tenemos alguna idea de qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia para usted? Déjeme decirle que la definición más grande para iglesia es que somos el cuerpo de Cristo. Amén. Somos ese cuerpo, esa iglesia que Dios ha instituido aquí en esta tierra para que haga su preciosa voluntad. Dice la primera a los Corintios capítulo 12, 27, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Así que esté seguro que usted es parte del miembro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia también la podríamos definir como este conjunto de hermanos que estamos aquí. Mírese uno al otro y dígase a sí mismo: yo soy la iglesia. Somos la iglesia del Señor Jesús. Amén. Entonces, ¿por qué inicio de esta manera? Quiero que nosotros nos convenzamos de que somos ese cuerpo de Cristo, de que somos esta iglesia. Y que como iglesia tenemos unos derechos y unos deberes. En toda cuestión, empresa, hay derechos y deberes. Amén. Como iglesia también tenemos unos derechos. ¿Y cuáles son esos derechos? Los derechos, al nosotros convertirnos y ser el cuerpo de Cristo, recibimos beneficios tales como el más importante: ser llamados hijos de Dios. Qué beneficio tan grande, qué bendición tan grande el que nos llamemos hijos de Dios, hija de Dios, lavada con la sangre de Cristo. Adquirimos esas llaves de la salvación, porque si usted ya es miembro de la iglesia, quiere decir que usted ya tiene esas llaves en sus manos y tiene trazado el camino para ser salvo. Ya depende de nosotros, de que nosotros podamos vivir en santidad para poder alcanzar esa salvación. Hablando desde un plano terrenal, ¿cuáles son esos beneficios de la iglesia? De que usted sea miembro de la iglesia. Y es que recibimos los beneficios de ser alimentados con la palabra de Dios. Ese es un derecho del cristiano, ser alimentado con la palabra de Dios por medio de un pastor. Recibir consejería, recibir ayuda espiritual. Cuando usted se encuentra cargado, se encuentra con un problema, con una situación adversa, usted tiene el derecho de recibir esa ayuda espiritual por parte de su pastor, por parte de sus líderes, por parte de una prédica. Usted puede recibir ese consuelo para su vida. Tenemos un derecho y un beneficio tan grande, que es poder instituir una casa para adorar a Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por este recinto, por este salón en el cual nosotros le adoramos a Él, en el cual recibimos esa palabra? Tener el beneficio de leer la palabra, de hacer culto para Él. Otro beneficio, de que usted tenga una familia.
Esto, lo que usted está mirando aquí, es una familia. Somos hermanos en Cristo. Nosotros nos caracterizamos por dar amor al recién bautizado, al que llega a esta iglesia a unirse a este cuerpo. Le damos amor porque lo consideramos como nuestra familia. Un beneficio más es que usted puede poner sus dones y sus talentos a los pies del Señor aquí en la iglesia. No es una exhibición de dones y de talentos, sino una puesta de esos dones y talentos a los pies de nuestro Señor Jesucristo para su servicio. Son muchos e incontables los beneficios que usted puede recibir siendo miembro de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Pero vamos a hablar de los deberes. Ya hemos hablado de lo que nos gusta escuchar. Qué agradable es escuchar, ser hijo de Dios, recibir bendiciones, recibir palabra de Dios, tener un lugar para alabar, para congregarse, poder servir a Dios con nuestros dones y talentos. Pero aquí vienen los deberes. Y el cristiano también tiene unos deberes. No todo es recibir, sino dar. ¿Y cuáles son esos deberes que nosotros tenemos como iglesia? Los principales, obedecer. ¿A cuánto nos gusta obedecer los mandamientos del Señor? Amén. Para muchos se torna muy difícil obedecer los mandamientos del Señor, pero tenemos que hacerlo. Nuestro deber también es testificar con nuestra vida, testificar las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Nuestro deber es cambiar de vida, es renunciar al pecado, es renunciar a las cosas que nos agradaban para seguir el camino de Dios. Nuestro deber es sufrir, soportar los vituperios por el hecho de ser cristiano. Amén. Otro deber es comprometerse con la obra del Señor Jesucristo. ¿A qué quiero llegar? Son muchos los deberes que nosotros tenemos como cristianos. Tomemos conciencia que ser cristiano no es solamente venir al culto, a recibir, a cantar, a adorar. No solamente es recibir lo que Dios nos da de su mano, pero también tenemos que dar, tenemos que comprometernos. Hablando de estos deberes, es donde yo quiero entrar a este deber tan grande que Dios nos ha dejado, que es cumplir la gran comisión. Pero antes de esto, quiero que reflexionemos en algo, y es que pensemos cuál es el propósito de que haya iglesia, cuál es el sentido de ser de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Qué pensamos nosotros? ¿Cuál es ese sentido? ¿Qué se imaginan? ¿Cuál es el sentido de la iglesia? ¿Con qué propósito estamos aquí? Amén. Amén. Hay una palabra, y ya la escuché, es salvación. Salvación, salvación. Ese es el sentido de ser de la iglesia. ¿Por qué estamos aquí, mis hermanos? No es porque seamos desocupados. No es porque no tengamos nada que hacer. No venimos aquí para divertirnos, para desestresarnos. Estamos aquí porque estamos en busca de una salvación. Y esa salvación viene de nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria y honra para su nombre. Siendo así la razón de ser de la iglesia, siendo la salvación, entonces esta iglesia tiene una finalidad, tiene un destino, que es ser salvada por nuestro Señor Jesucristo. Dios no estipuló su iglesia solamente para que la iglesia le adorara, porque sí, si bien debemos adorarle y le adoramos aquí en la iglesia, pero si nosotros no le adoramos, Dios sigue siendo Dios, la creación le adora, sus ángeles le adoran, así que no es solamente la adoración el sentido de ser de la iglesia, sino la salvación. La salvación. Es por eso que Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos encomendó predicar su palabra, porque hay una necesidad imperativa que es la salvación. ¿Por qué Él con tanta urgencia, nuestro Dios, dejó este gran mandamiento? Porque como dice el coro, el mundo necesita conocer a Dios. ¿Conocer a Dios para qué?
para la salvación, amén. El mundo necesita conocer a Dios para la salvación. No solamente para que sea feliz en la tierra, o como muchos tenemos o tienen una idea totalmente falsa, y es que entran a la iglesia para ser prosperados económicamente. Sí, Dios da, Dios nos da, Dios nos bendice, pero no es la finalidad de que usted se convierta a Cristo. Nosotros nos convertimos a Cristo porque necesitamos ser salvos algún día, porque después de nuestra muerte hay una salvación y hay una condenación. Gloria a su nombre santo. Ahora bien, ¿qué es la Gran Comisión? Bueno, vamos a avanzar rápidamente por el tiempo. La Gran Comisión es un orden, es una instrucción o un encargo que Dios, nuestro Señor Jesucristo, les dejó a sus discípulos después de su crucifixión. Y esto lo podemos ver en el versículo que acabamos de leer. Y les dijo: id por todo el mundo, por todo, sin excepción, por cada ciudad, por su barrio, por su país, por todo el mundo, y predicad el evangelio. ¿Qué es evangelio? El evangelio es las buenas nuevas de salvación. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? Que Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. ¿Para qué? Para redimirnos y para darnos esa salvación. Gloria al Señor Jesucristo. Esas son las buenas noticias. Debemos ir por todo el mundo regando esa noticia que a nosotros nos hace feliz. El hecho de que Él se haya sacrificado por nosotros y haya resucitado, porque sin resurrección no hay milagro, no hay salvación, pero Él resucitó por nosotros. Pero hay aquí una condición: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. He aquí la urgencia del Señor, por la cual Él resucitó y apareció a sus discípulos después de su resurrección. Esto fue precisamente en el aposento alto, en la noche después de la resurrección de Jesucristo, y Él les dice: vayan por todo el mundo, el que crea y fuere bautizado, este será salvo, pero el que no creyere será condenado. Así que hay una urgencia de predicar la palabra. Es lo que yo entiendo en esta palabra, que hay una urgencia porque hay una condición, que es el que cree será salvo, pero hay muchos que no creen. Hay muchos que no creen y se obstinan a recibir la palabra de Dios. ¿En qué consiste entonces? En que todos los hombres debemos hacer discípulos, predicar su palabra, enseñarla, y con el fin de que estos sean bautizados y sean salvos. El mayor deber de la iglesia, entonces, ¿cuál es? Predicar la palabra de Dios. Amén. Yo sé que lo hemos entendido y sé que esto es del conocimiento de todos, pero Dios quiere recalcarlo una vez más. Nuestro mayor deber aquí en esta tierra es predicar su palabra. Predicar a tiempo y fuera de tiempo. Hay una cosa que definitivamente nosotros no haremos en el cielo. Nosotros escuchábamos en el primer servicio un tema sobre el cielo maravilloso, y es lo que nos espera a nosotros como iglesia. Pero hay algo que no haremos en el cielo, y es predicar, alcanzar a los perdidos. Es algo que nosotros no haremos. Es una tarea que vamos a hacer solamente aquí en la tierra. Gloria a Dios. Dice su palabra, 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta, ¿qué? Necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. No tenemos por qué sacar pecho de que yo evangelicé, que yo hablé, que yo traje las almas, que por mí está tal persona aquí en este lugar. No tenemos por qué gloriarnos de eso, porque es nuestro deber, porque hay una necesidad de que el mundo sea alcanzado por Cristo.
Así lo dice su palabra y lo dice el apóstol Pablo. Son muchas las personas que han obedecido a este llamado. Ahora, hagámonos esta pregunta. ¿Hemos obedecido al llamado de Cristo de predicar a los perdidos? ¿Estamos haciendo caso a este llamado? Desde los tiempos remotos, desde que Jesús fundó su iglesia, generación tras generación, se ha levantado una generación o hombres, mujeres de Dios que han dejado todo por predicar a Cristo, han dejado sus familias, han viajado, han sufrido de muchas carencias, han aguantado hambre, han sufrido vituperios, ¿todo por qué? Por llevar la palabra del Señor Jesucristo. Así que nuestra mayor tarea está allá afuera. La mayor tarea está afuera. Allá es donde están las personas que necesitan escuchar esta palabra de Dios. La mayoría de nosotros estaríamos encantados de servir solamente aquí, en el templo. Qué fácil predicar, cantar, tocar. Son cosas que debemos hacerlas. Aclaro, no estoy diciendo que no debemos hacerlas y son una bendición y un servicio a Dios. Pero para muchos es muy difícil hacer la labor afuera, en la calle, en las casas, en la gente que no conoce, en la gente que rechaza el evangelio, en la gente que se burla de nosotros. Esas personas son las que tenemos que alcanzar, porque es muy fácil aquí tomar un micrófono y predicar la palabra de Dios, pero es más difícil hacerlo allá donde hay más necesidad. Nosotros estamos aquí en la iglesia, estamos ya bautizados, pero aún así necesitamos seguir aprendiendo, necesitamos seguir capacitándonos para poder alcanzar a muchas más personas. A Dios le ha placido usarme a mí y a usarle a usted como instrumentos para que muchos se conviertan. Yo escuchaba una frase, no sé, se la escuché a mi esposo y decía que las ovejas, espiritualmente, hablando espiritualmente, nosotros somos ovejas. Las ovejas son las que dan ovejas. El pastor no da ovejas, sino las mismas ovejas. El pastor, y cuando me refiero al pastor, me refiero a Dios, es quien las alimenta. Nosotros somos los que vamos en busca de las almas. No en vano dice su palabra, la mies es mucha y los obreros pocos. Necesitamos obreros, necesitamos esas ovejas que estén dispuestas a ganar más ovejas, para que el pastor las alimente y ellas puedan ser salvas. Dice su palabra, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Nosotros sembramos la semilla y Él es quien da el crecimiento. Ahora, les hago una pregunta y me hago esta pregunta a mí. ¿Usted siente carga por cumplir la gran comisión? Porque este es el tema, comprometidos a cumplir la gran comisión. Y seamos sinceros con nosotros mismos, porque anoche, a tan solo horas de que me tocara este mensaje, tuve que pedirle perdón a Dios, llorando por mi negligencia, porque somos negligentes, porque no lo hacemos, porque muchas veces se nos presentan vecinos, aún familiares, y no les hablamos de la palabra de Dios. Después nos damos cuenta de que es demasiado tarde porque el vecino se murió, porque tal persona se fue a la eternidad sin Cristo. Y a nosotros Dios nos va a demandar esas almas. En todo tiempo predique la palabra a cualquier persona. Dice su palabra, todo tiene su tiempo, todo. Hay tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de cantar, de sufrir, bueno, de muchas cosas. Pero leyendo la palabra, yo meditaba en esto y dice, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. O sea, cuando es tiempo y cuando no es tiempo. En todo tiempo. Aproveche la oportunidad donde quiera que usted vaya a predicar la palabra de Dios. Por lo menos a darle un tratado a alguien, a decirle, Señor, señora, Dios le ama. El Señor quiere salvarle. Muchas veces hay personas que nos buscan la conversa,
que nos buscan una conversación, usted ahí puede dejar una semilla de la palabra de Dios. Si usted va en un taxi, en una moto, muéstreles la iglesia, hábleles de Jesucristo, hábleles de un Dios que les puede salvar, hábleles de la salvación. Y muchas veces pensamos que eso no tiene efecto, pero el efecto se mira en el tiempo de Dios. Pero nosotros estamos haciendo lo que manda la palabra, que es predicar a tiempo y afuera de tiempo. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora, hagámonos esta pregunta también, o esta afirmación. Si nosotros no predicamos, entonces, ¿quién lo hará? Si no somos nosotros, que somos los hijos de Dios. Dice su palabra en Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pero aquí está la iglesia del Señor. Hay quien les predique. Somos nosotros quienes vamos a ir por el rescate de estas almas. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. Amén. Si usted es de esas personas que ha ido a predicar el evangelio, déjeme decirle que sus pies son catalogados como hermosos por el Señor. Físicamente no pueden ser los pies más bonitos, pero si usted predica la palabra de Dios, esos pies son hermosos y el Señor Jesucristo así lo reconoce. Gloria a su nombre. No demos a nadie por perdido. Es algo que comúnmente nosotros hacemos o pensamos. Ese ya no tiene oportunidad. No, que ese va a convertir. Es imposible que llegue a los pies de Dios y los mandamos al infierno como si nosotros tuviéramos esa potestad. Solo Dios sabe el momento en que va a tocar el corazón de una persona. No demos por perdido a nadie. No lo mandemos directamente al infierno. Prediquémosle así esta persona sea rebelde a la palabra, así no quiera obedecer. Demos la palabra y si ya no nos quiere escuchar, oremos por él. Oremos por esa persona y pongámosle a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Sé que tenemos familiares que no quieren obedecer, que están rebeldes, que están duros de corazón y en algún tiempo le hemos hablado incluso con palabras o con testimonio, pero no oyen este llamado de Dios. Así que están nuestras rodillas para orar por esas personas, que todo se dará en el tiempo de Dios. Vamos a ver, y quiero que hablemos acerca de algunos métodos de alcance a las almas. Dios nos ha dejado tan distintos, tan diferentes y ha dejado tantos métodos para que usted pueda ir y ganar almas. Son muchos los métodos, pero cuando Dios es importante en su vida, cuando usted lo tiene por el centro, en el centro a Dios, cuando lo tiene como prioridad, es natural que usted quiera compartir su fe con alguien. Si usted no le habla a nadie de Cristo, quiere decir que Cristo está en un segundo plano. Pero cuando usted lo tiene en primer plano, usted siente esa necesidad de que otros conozcan a su Dios. Entonces, por fortuna tenemos muchas formas de difundir esta palabra de Dios. No olvidando que Dios nos llama a cada uno de manera distinta y nosotros podemos utilizar un enfoque distinto para ganar a las almas. El primer llamado es hacerlo individualmente, es hacerlo personalmente. Yo pongo este ejemplo así como un ayuno. Nosotros ayunamos individualmente, ¿no es verdad? El ayuno es personal, es intimidad con Dios, lo sabe usted y Dios. Dios sabe si usted ayuna o no ayuna, pero hay un ayuno que es congregacional, es el ayuno que nosotros hacemos los domingos, el último domingo del mes, y lo tomo como ejemplo.
Asimismo es el evangelismo. Nosotros podemos hacerlo individualmente y debemos hacerlo, pero también podemos hacerlo colectivamente, como iglesia. Y ahí es donde yo quiero llegar. Bueno, nosotros tenemos un arma que es el evangelio. Y como lo dice Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego. Quiere decir que Dios no hace acepción de personas, el evangelio es para todos, para todos. Y dice, porque es poder de Dios, quiere decir que es un arma poderosa que tenemos en nuestras manos. Usted está armado con el evangelio y el poder de Jesucristo. Así que utilicemos esta arma para alcanzar a los perdidos. Hay muchos métodos que usted puede utilizar, sea hablando a una persona, invitándole a la iglesia, orando por él. No sé si en su trabajo, en su estudio, en donde quiera que usted vaya, pueda tener un grupo, pueda hablarle a alguien, pueda hacer un redil con esta persona. No sé cómo lo haga usted individualmente, pero quiero hablar más que todo acerca del alcance a las almas colectivamente. Y esto es a lo que yo quiero llegar y es el tema de este mensaje. Es que nos unamos y sintamos carga por el plan de alcance de nuestra iglesia local. ¿Comprendemos esto? Que nos unamos al plan de alcance de nuestra iglesia local. Porque lo que hagamos en privado, Dios lo reconoce. Pero hay algo, y esto lo dijimos al principio, es que somos un solo cuerpo. Un brazo no puede estar dispersado, la pierna en un lado, el brazo en otro lado. No es de esta manera. Si somos un cuerpo, tenemos que estar en un mismo sentir, en una misma visión. Cada iglesia, y aquí me estoy refiriendo a la iglesia como organización, esta iglesia, Iglesia Séptima. En Pasto hay 8 iglesias, en Colombia hay muchas iglesias, aún en el mundo, que todas somos el cuerpo de Cristo, pero cada iglesia tiene una organización, cada iglesia tiene una administración. Y si bien todas las iglesias son diferentes, muchos utilizan el evangelismo en la calle, predicar en la calle, cantar en la calle. He visto que hacen obras de teatro en los parques. Otras iglesias utilizan el evangelismo puerta a puerta. Otras iglesias, entrega de tratados. Y otras iglesias utilizan el método de ir casa por casa, que es un método bíblico. Es algo que está en la palabra de Dios. Entonces, cual sea el método que utilice su iglesia, únase a ese sentir. Ese es el mensaje que Dios me ha dado y quiere que usted lo guarde en su corazón. Únase al sentir de su iglesia local. Si en su iglesia local hay establecidos grupos familiares, tomemos esa carga. Unámonos. Esto es de todos. Esto no es solamente de un miembro de la iglesia, es de todos. Es del cuerpo de Cristo. Dice su palabra, leo la palabra en 2 Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Tengamos la misma visión. Ese es el llamado que Dios quiere hacernos. Que unos no piensen de otra manera y otros de distinta manera, que todos nos unamos en ese sentir y que apoyemos a nuestro pastor y a nuestros líderes que están trabajando para cumplir esta gran comisión, para cumplir con el mandato que Dios nos ha dejado. De cualquier forma, nosotros debemos hacerlo. La división no es de Dios. Sé que nosotros tenemos diferentes puntos de vista, pero si en su iglesia se establece un plan para alcanzar a las almas, entonces hagamos lo posible por ayudar, por no estar ajenos a las cosas
que suceden en la iglesia, que no seamos de esas personas que a usted le preguntan, bueno, ¿cuál es el método de alcance de su iglesia local? Y usted, no, ni idea. ¿Cuántos grupos familiares hay en su iglesia local? No, no sé. Hay muchos cristianos de esta manera. Se les pregunta cuántos prospectos para el bautismo hay en este momento, no tienen ni la menor idea. Aún no saben el nombre de los amigos, no están involucrados en el plan de evangelismo de la iglesia, y no debe ser así. Nosotros debemos tener sentido de pertenencia por nuestra iglesia. Hay dos cosas y hay dos factores que inciden mucho en esto, y es el sentido de pertenencia. ¿Qué es el sentido de pertenencia? Es que nosotros estamos llamados a amar el lugar donde nosotros nos congregamos, a sentirlo nuestro, a saber que esta es nuestra casa, que esta es nuestra familia. ¿Usted tiene sentido de pertenencia por su familia? Amén, ¿no es así? Nosotros por nuestra familia la sentimos nuestra y hacemos todo lo posible para que esté el bienestar en nuestra familia. Sintamos lo mismo con la iglesia. Ese sentido de que esta es su iglesia, de que somos el cuerpo de Cristo, y por ende nosotros tenemos que trabajar, como Dios lo ha dicho, para que esta organización, para que el cuerpo de Cristo salga adelante. Sentir ese gozo de sentir que tenemos una iglesia donde adorar a Dios, y que vamos a hacer todo lo posible y rendirnos a los pies de Cristo para entregar todo en cuanto nosotros dependa para que esta obra pueda salir adelante. Hay otra cosa que es el compromiso. Si nosotros no tenemos compromiso con la iglesia, entonces no hay nada. La vida del ser humano es una vida de compromiso. Nos comprometemos con muchas cosas en el ámbito de nuestra vida. Nos comprometemos en una empresa, en un trabajo, nos comprometemos en matrimonio, incluso al bautizarnos nos comprometemos con Cristo, pero que ese compromiso se vea, que ese compromiso se sienta. Dios nos quiere hacer un llamado a que adquiramos ese compromiso con nuestra iglesia local, con esta iglesia. Es una bendición que Dios nos haya dado esta iglesia para que nosotros podamos recibir palabra de Dios, para que podamos congregarnos. Aleluya, gloria a su nombre. Pero así también, como Él nos ha dado esta bendición tan grande, entonces sintamos carga por ello, sintamos carga por esta iglesia. No seamos de las personas que dicen que vaya él o que haga él, que haga el pastor. No, si hay esa carga, nosotros somos de las personas que vamos a decir qué hay que hacer. ¿A dónde voy? Señor, heme aquí, aquí estoy dispuesto para lo que tú quieras de mí. Nosotros en esta iglesia tenemos un plan de alcance a las almas que son los grupos familiares. Y yo sé que muchos no saben cuántos grupos hay, pero tenemos unos grupos donde hay almas que necesitan ser alcanzadas. Y quiero decirle algo, en una casa de esas hay alguien que va a necesitar escuchar una canción de parte de usted. Hay alguien que va a necesitar un testimonio contado por usted. Nosotros no sabemos en qué momento, o no sabemos si Dios nos tiene como instrumentos para que alguien sea alcanzado o convertido. ¿Qué tal Dios tenga en sus planes utilizar a mi hermano para que por medio de su testimonio alguien en un grupo familiar acepte a Jesucristo? Pero muchas veces nos negamos. No, está lloviendo, qué pereza, no tengo plata, bueno, no me interesan las cosas en cuanto al evangelismo, pero hay una carga y Dios nos llama a que sintamos todos esa misma carga. Hay muchos que tienen talentos, Dios nos ha dado talentos y no solamente nos lo ha dado para que los pongamos
a servicio aquí en el salón, sino también allá afuera, en las casas. Si usted puede cantar, si puede tocar un instrumento, entonces dígale al Señor: Señor, yo traigo esta ofrenda y quiero que me uses para que muchos de los que no conocen tu palabra puedan escuchar una canción que vaya con unción de Dios y pueda tocar el corazón de esa persona. Si Dios ha permitido milagros en nuestra vida, no es para que nos quedemos callados, es para que los contemos. Y esa es una oportunidad de contar estos milagros. En estos grupos de Misión Fe hay muchos amigos, hay muchas personas que necesitan un incentivo para su fe, que necesitan escuchar un testimonio para que ellos puedan aumentar esa fe. Y ese testimonio está en cada uno de ustedes, está en mí, está en usted. Tenemos que hacerlo, pero si no tenemos sentido de pertenencia y si no tenemos compromiso, entonces esto no va a funcionar. Trabajemos como equipo. Somos un equipo, somos el cuerpo de Cristo. Unámonos en un mismo sentir y de esta manera vamos a ver la bendición de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Gloria a su nombre. Dios nos habla claro. Dios me ha hablado de una manera tan relevante a mi vida acerca de esto y la verdad estoy predicando este mensaje, pero he reconocido que he sido negligente y he tenido que pedir perdón a Dios, porque como lo dice su palabra, a muchos Dios nos va a decir: siervo inútil eres, inútil, porque solo hiciste lo que te tocaba hacer, pero no vamos más allá. Sacrificar cosas, porque qué bonito es cuando uno puede tocar algo, como puedo hacerlo, entonces lo voy a hacer, pero otra cosa muy diferente es hacer algo que usted se sienta que a veces es incapaz, pero usted sacrifica, usted hace el esfuerzo y Dios le va a ayudar. Muchas veces, y entiendo esta situación, muchas personas no tienen la facilidad de palabra o de expresión, entonces utilice otro método. Dios nos ha dado muchas formas para evangelizar. Si usted no es capaz de sostener una conversación con una persona, por lo menos puede decirle: el Señor Jesucristo le ama, le invito a la iglesia, tome un tratado. Puede hacer una oración. Puede decirle a una persona cuál es su necesidad. ¿Qué es lo que usted le apremia en este momento? Yo oro por usted. Usted está enfermo, vamos a poner esta situación en la iglesia. Y yo sé que Dios va a orar. Y esa persona va a mirar la respuesta de Dios. Y esa puede ser una forma en que esta persona se convierta. Porque mira la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Y porque hay alguien que está haciendo lo que debe hacer. Estamos llamados a obedecer. Juan 14:15 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. No solo es decirle: Señor, yo te amo. No, es hacer lo que Dios ha dicho. Y el deber más grande que nosotros debemos hacer es esto, es predicar la salvación. Por último, yo quiero leer esta palabra. Y me llamó mucho la atención este versículo. Dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, como muchos. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué entendemos nosotros por esto? Un hombre le dice a Jesús: Señor, te seguiré donde quiera que vayas, como si seguir a Cristo fuera fácil. Y Jesús le dice: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Quiere decir que el camino de Dios, Él le estaba diciendo: bueno, listo, quieres seguirme, pero te digo, esto no es fácil. Tendrás que
aguantar muchas cosas, sufrir vituperios. En ese tiempo la predicación que hacía Jesús, él tenía muchas caminatas a pie, viajes a pie, sufrir hambre, vituperios de las personas, al sol, al agua, abandonar a sus seres queridos, porque muchos de los que quisieron seguir a Jesús de verdad tuvieron que dejar todo por la causa del Señor Jesucristo. Y amén, y Él le dice, te seguiré donde quiera que vayas, pero inmediatamente después Él se da cuenta que no era muy difícil, que no era muy fácil seguir a Cristo. Esto es para valientes y debemos tener esa disposición de sacrificar nuestras comodidades. Si no sacrificamos nuestras comodidades, entonces no vamos a hacer la tarea de la Gran Comisión como es correcto. La falta de prioridad por las cosas de Dios. Esto es algo también que nos ha pasado y que les pasa a muchos. Tener como prioridad las cosas de Dios. Tenemos muchas prioridades en esta tierra, pero muchas veces a Dios lo tenemos en segundo plano y no debe ser así. Dios es el primero, Dios es el centro, Dios debe ser el todo en nuestro corazón. Y dijo Jesús a otro, sígueme. Y le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y ¿qué? Anuncia el reino de Dios. Esto es una excusa. Señor, déjame primero que entierre a mi padre. Excusas. Ve y anuncia el reino de Dios. No, es que no puedo por mi trabajo. No tengo dinero, no tengo plata, estoy enfermo, no puedo hablar, no sé cómo hacerlo. Excusas, son excusas, pero es cuando nosotros no tenemos como prioridad a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros lo tenemos como prioridad, no hay excusa que valga, porque Dios a ninguno de nosotros nos dejó inútiles. Dios nos dio dones, Dios nos dio talentos y de cualquier manera nosotros podemos ir y predicar la palabra de nuestro Señor Jesús. Yo quiero que se ponga en pie en esta mañana. Vamos a orar. El mensaje es claro. Estemos en un mismo sentir, tengamos la misma visión. Somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia del Señor Jesús y estamos llamados a cumplir con el mandato del Señor Jesucristo, que es alcanzar a los que no conocen a Dios. Hay muchos que se están perdiendo, hay muchos que están pasando a la eternidad sin Cristo. Muchas personas que están sufriendo de depresión, muchas personas que se quieren suicidar en este momento, pero nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos la luz del mundo. Si nosotros no hablamos, entonces ¿quién lo va a hacer? Pongamos nuestra mano en nuestro corazón y digámosle, Señor, dame carga por tu obra, dame carga por las personas que no tienen a Cristo. Hazme sentir como ellos sienten. Hazme sentir el dolor de las personas que están vagando en el mundo. Hazme sentir esa pasión por predicar, ese compromiso por ir y cumplir esta gran comisión que tú nos has dejado. Señor, que nosotros no dejemos solo que trabajen los demás, que sean los demás los que vayan, los que hagan, sino que sintamos ese querer como el hacer por tu buena voluntad, de ir nosotros y decir, Señor, heme aquí, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Yo también quiero ser un instrumento útil en tus manos. Yo también quiero ser partícipe de ese alcance de las almas de tus hijos, Señor, de los que han de ser salvos, porque, Señor Jesucristo, esta iglesia va hacia un camino y va hacia una finalidad, que es ser salvada, Dios mío. Algún día te veremos cara a cara, Señor Jesucristo, y a ti tendremos que dar cuenta por lo que hemos hecho en esta tierra. Señor Jesucristo, estamos dispuestos en este momento a cumplir con el deber más grande que tú nos has encomendado, que es predicar el evangelio hasta el último segundo de nuestras vidas, sea con nuestro testimonio, sea en palabras,
palabra, sea con una canción, sea con cualquier cosa, Señor, pero predicar, dar testimonio de que tenemos a un Dios vivo, un Dios grande, un Dios que todo lo puede, un Dios que ha cambiado nuestra vida, un Dios, Señor Jesucristo, que nos va a salvar, que nos da bendiciones, un Dios que puede cambiar a este mundo, que puede convertir la tristeza en alegría, que puede convertir, Señor, a lo más vil, a lo más menospreciado, puede convertirlo en un instrumento útil. Ese es mi Dios, ese eres tú, Señor, y a ese Dios es al que queremos predicar, a ese Dios es a quien nosotros queremos dar a conocer. Ayúdanos, Señor Jesús, ayúdanos, Señor Jesucristo, ayúdanos a cumplir esta gran comisión, Señor. La mies es tuya, pero los obreros pocos, y en esta mañana queremos decirte, Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor Jesús. Gracias, dele gracias a Dios en esta mañana y aplauda su nombre.